Bueno, mi infancia fue una infancia un poco peculiar, porque era una niña muy curiosa y además venía de una familia muy lectora y además mi abuela tenía mucha memoria y se sabía muchos romances y muchos cuentos y con los que no se sabía los inventaba. Y entonces en lo que yo llamaba la noche de los molinillos, todas las noches nos contaba un cuento o nos recitaba un romance y claro, quieras que no, eso desde que eres pequeñita, desde que tienes narices, pues te va aumentando la curiosidad. De hecho, después vas a querer ver en los libros lo que ella te contaba, a ver si era verdad, cómo comprobarlo, ¿no? Y ella fue la culpable de que yo me iniciara en esto de la escritura, porque como ella contaba los cuentos, ella contaba, por ejemplo, el de Perrol, el de Caperucita Roja, y era que, claro, Caperucita Roja era devorada por el lobo. Primero se comía a la abuela, después se comía a Caperucita. Claro, yo con mis 5 años yo decía, esto es imposible, yo acababa horrorizada y decía, qué horror, le cogí como un odio a mi abuela en ese momento. Total que dije, nada, yo voy a cambiar esta historia, y entonces, pero no dije nada, sino simplemente esperé a que mi abuela, como mi abuela repetía muchas noches los cuentos, esperé a que mi abuela repitiera el cuento de Caperucita. Y entonces, cuando estaba ya el lobo a punto de devorar a Caperucita, le dije, ay, espera. Digo, entonces Caperucita sacó 2 pistolas y se mató al lobo. A la abuela la dejé que se la comiera, porque era una venganza con mi abuela. Claro, en ese momento yo me di cuenta que yo había cambiado, o sea, había salvado la vida de una niña simplemente con las palabras, ¿no? Y yo pensé, yo dije, oh, pues si yo salvo a Caperucita con mis palabras, también puedo salvar a todas las princesas estas tontas que se duermen por nada y llega el príncipe y no sé qué, o inventarme nuevas historias que a mí me gustan. Y yo creo que ahí fue donde fue el germen por el que yo ya empecé a escribir historias y poemas. Incluso los poemas que escribía eran como fábulas, eran historias pero en verso, ¿no? Y así un poco empecé mi infancia. Luego llegó la hora terrible del colegio, porque claro, yo era una niña que ya con 2 años ya deletreaba, pero ya a los 3 leía de corrido, y entonces mi madre dice, no, esta niña al colegio, porque como ya no sabían qué hacer conmigo, me metieron en el colegio y claro, fue un desastre, porque como yo leía, pues planteaba muchas cosas, no me creía nada de lo que me contaban aquellas monjas. Era un colegio nacional católico, por supuesto, porque era lo único que había en aquella época. Y recuerdo de tener muchos problemas por el simple hecho de preguntar, ¿no? Le pregunté una vez a un cura que si Adán y Eva eran nuestros primeros padres. Yo tenía 6 años porque nos estaban preparando para la primera comunión. Y él me dijo que sí, que eran nuestros primeros padres. Y yo le dije, ¿de todos? Dije, sí, niña, de todos. Dije, ah, ¿y de qué color eran? Claro, el hombre ya se fue poniendo un poco nervioso y me dijo, niña, ¿de qué color van a ser? ¿Blanco? ¿Blanco? Dijo, ah, blanco. Y entonces los chinos, los indios, los negros, ¿de dónde salieron? La contestación del cura en ese momento fue, eres una niña de poca fe. Claro, yo ya dije, bueno, pues soy una niña de poca fe, pero no me trago este lío, ¿no? Y como esas, muchas anécdotas de este tipo. Y lo que son las ironías del destino, cuando yo tenía 9 años, apareció un cura gallego por allí. El pobre no duró mucho, porque era de estos curas muy libres, muy liberales, que claro, que no duraban, los mandaban para misiones enseguida. Y llegó un día con un libro enorme, gordo, y yo pensé que era una Biblia, y yo siempre decía, ya las monjas le hablaron a este de que yo era una niña de poca fe y me quiere hacer leer la Biblia. Y me llamó y me acerqué, y yo le dije, mire, si esto es una Biblia no se apure, yo tengo 3 en mi casa. Pero él dice, no es una Biblia. Y era la poesía completa de Rosalía de Castro. Yo lo miré con cara de no creerme nada y le dije, ¿y esto por qué? Dice, no, yo quiero que te lo leas, después comentamos lo que tú no entiendas y comentamos. La verdad que no me enteré de nada, no me enteré de la mitad de las cosas. Yo veía una poesía como muy triste, de un niño que se moría, de las orillas del Sahara, aquello de decir, Dios mío, esta pobre cómo sufre, ¿no? Pero no me enteraba de mucho. Y cuando ya llegué le dije, mire, yo es que la verdad no me enteré mucho, digo, pero yo es que estoy intrigada, ¿por qué me dio usted esto, no? Y él después de explicarme todo, porque incluso me dijo, un cura me dijo, es que la vida de esta señora también fue triste, porque era hija de madre soltera, hija de un cura. Yo claro, de que eso me lo dijera un cura y me pareció una cosa. Y después, acto seguido, me dijo,
que es que él me lo había dado porque yo iba a ser escritora. Fue como un oráculo, porque en ese momento yo escribía, pero en mi casa, o sea, él no sabía que yo escribía ni nada, ¿no? Pero no cabe duda que eso me marcó mucho. Y ese mismo año, además, mi padre, que había hecho un viaje a Sevilla, me trajo las rimas de Bécquer. Yo casi lo mato, porque a mí me gustaba el barco de piratas que él había traído a mi hermano. Pero ya que tenía el libro, yo dije, ay, pues voy a leerme las rimas de Bécquer. Y empecé a leerme las rimas. Me pareció, al principio me pasaba un poco como con Rosalía, ¿no? Que no, pero me enteraba ya un poquito más, ¿no? Y yo cuando llegué a eso de por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, ya aquí yo dije, ya estamos, ¿no? Fue mi primer amor literario. De hecho, yo empecé a escribir plagiando a Bécquer. Plagiaba a Bécquer, porque además yo pienso que todos los escritores deberíamos empezar plagiando a alguien, porque es una manera de aprender. O sea, yo plagiando a Bécquer aprendí muchísimas cosas sobre las medidas, la rima, la ironía, porque Bécquer es un poeta muy irónico. A pesar que dice no amoroso y desengaño, sí, pero tiene poemas que son de una ironía total, ¿no? Y todo eso, después, claro, el hecho de empezar con Bécquer ya me llevó a buscar otros libros, y yo creo que ahí fue cuando yo fui consciente de la importancia que tenía la lectura a la hora de yo también empezar a escribir. Creo que es imprescindible la lectura porque no se puede sacar de donde no hay, es decir, cuando yo veo a la gente que escribe, yo no sé, porque le inspira no sé qué musa, yo pienso que lo que está haciendo es material de escombros, o sea, está usando material de escombros, las cosas que oye y de repente las va poniendo en frases cortitas y dicen que eso es un poema, ¿no? O sea, no es un poema de decir, hoy me levanté muy triste, me tomé un café con leche y pensé en ti. Oye, ponlo en un diario, pero eso no lo conviertas en un poema, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, yo estoy de acuerdo con la poesía popular, yo la respeto mucho, sin embargo, ¿no? La poesía popular es una poesía que mucha gente de la que hace esa poesía es analfabeta, pero sin embargo tiene un cierto sentido de la musicalidad y sobre todo casi toda la esa popular son historias, te cuentan historias y yo valoro mucho eso. Ahora, eso es una cosa, pero la poesía también de esta gente que se cree que ya son poetas porque escriben que estoy muy triste y veo llover, pues no, eso es distinto. Hay que leer muchísimo para poder escribir, muchísimo. Yo leo mucho más de lo que escribo, muchísimo más. Mis inicios en la escritura fueron casi de casualidad. Bueno, yo escribía, pero escribía cuentitos para mí, que me gustaban, a veces se los leía a mi madre, a veces a alguna amiga y tal, pero nada más, ¿no? Pero surge cuando en La Orotava se hace un concurso para cantar un estribillo en la romería de San Isidro. Y el Liceo de Tahoro, la sociedad esta, pues hace un concurso que se podía presentar, el que era abierto, el que quisiera, y nada, con una plica, todo lo típico. Y nada, yo a mí, como yo tenía mucho sentido de la música, dije, ay, es un estribillo. Hice un estribillo y lo envié. Y claro, en mi casa había 3 Cecilias, que era mi abuela, mi madre y yo nos llamábamos igual. Y resulta que una noche llaman por teléfono, preguntan por Cecilia, sale mi abuela, y yo le oigo decir a mi abuela, yo no he escrito ningún estribillo. Y digo, ay madre, entonces ya dije todo. Total que al final, pues claro, era yo la que había escrito eso, y ahí empezó mi primer cuestionamiento como escritora. Es decir, yo empecé desde ese momento, supe lo que es ser cuestionada por ser niña, además, que es mujer al fin y al cabo, y en competencia con sesudos folcloristas, hombres, que se habían presentado al concurso. Bueno, de hecho, ya dijeron que yo no lo había hecho, sino que lo había escrito mi abuela o mi madre, que ya era algo decir que lo había escrito mi abuela, porque también era mujer. Entonces ahí empezó mi cuestionamiento, pero yo me di cuenta de que no me podía rendir y claro, no podía demostrarlo. ¿Cómo demuestras tú que un poema lo escribiste tú y no lo escribió fulanita? No hay posibilidad. Entonces yo lo único, en el colegio era muy ingenua y entonces mis compañeras me decían, pues a ver, recítalo.
Claro, yo me lo sabía de memoria. Ah, pues sí, pues se lo sabe, pero eso es absurdo, ¿no? Pues yo podía haberme aprendido un poema de memoria y recitarlo, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo vi que iba a ser cuestionada y ese cuestionamiento siguió a lo largo de mi vida, porque después a los 14 años concursé en el Congreso Eucarístico este que había todos los años, que era un congreso internacional, digamos ustedes. Y yo estaba a punto de ser expulsada del colegio porque me había metido con un cura. Le había dicho que se echara al mar con una rueda de molino. Y entonces, sí, porque le sacó partido a una canción, un partido sexual que, vamos, que a mí ni se me había ocurrido. Y entonces un profesor que estaba allí, que era Alfonso Trujillo, al que le debo muchísimo, porque me dijo, muchacha, haz un poema a la Eucaristía. Y yo pues digo, pues chacho, si yo no creo en esto. Digo, yo no creo en la Eucaristía, que voy a hacer un poema a la Eucaristía. Sí, sí, porque te estás jugando el puesto, te estás jugando el curso. Dice, mira, digo, pues yo no sé si, digo, tráeme algo, digo, tú tienes algo. Dice, mira, yo te voy a traer unos libros para que tú veas un poco tal. Chacha, me llega con San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y Teresa de Jesús. Para mí, sobre todo San Juan de la Cruz, fue un descubrimiento que yo dije, chacho, ¿qué es esto? Entonces yo cuando terminé, fue mi descubrimiento de los clásicos a partir de ahí, porque claro, en el colegio no leíamos absolutamente nada. La literatura que se daba era vida, obra y estilo. Tú te aprendías la vida del Señor, la retahíla de todas las obras y el estilo de memoria, porque como no leías, tú no sabías que era el estilo barroco conceptista. Y digo, ¿qué será esto? Entonces, pero lo ponías y te aprobabas. ¡Qué bello! Maravilloso. Pero claro, ahí es cuando yo me di cuenta de qué eran los clásicos. Y entonces, a partir de ahí, le dije a Alfonso, ¿tienes más libros de esto? Claro, ya me Lope, Calderón, todo el siglo de oro, me empapé como quien tiene ganas de sumergirse en algo y no salir, ¿no? Y nada, pues con Fray Luis de León, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, hice un mejunje plagiento, hice el poema y lo gané. Bueno, gané ese concurso, claro, era a nivel escolar nacional, no sé qué, todo el rollo. Tampoco lo había hecho yo. Me cuestionan que lo había hecho un profesor o una profesora y tal. Entonces, claro, yo dije, bueno, esto va a ser el sino de mi vida. Y realmente ha sido el sino de mi vida. Yo creo que la falta de reconocimiento de la autoría femenina viene desde muy atrás, desde el siglo XIX, y date cuenta que muchas tenían que poner con nombres masculinos para poder publicar, y muchas ni siquiera siempre estaban a la sombra de, pero eso no ocurre en el siglo XIX solo, en el siglo XX todavía se sigue a la sombra de, mírala sin sombrero, siempre a la sombra de la generación del 27, ¿no? Ellos eran los importantes, ellas, bueno, estaban ahí, ¿no? Entonces yo pienso que era una cuestión de un sistema patriarcal en el que estamos sumidas aún. Hemos conseguido mucho, es cierto, pero todavía se nos sigue cuestionando, ¿no? O sea, el hecho que a mí, por ejemplo, los años 80, cuando yo consigo el premio García Cabrera, me pregunten que con qué gente del jurado me había acostado, eso no se lo hubieran preguntado a un hombre, estoy completamente segura. Entonces, cuando me dan el premio Canarias, ya estamos en el siglo XXI, que me pregunte una mujer que cómo compaginaba yo la escritura con las labores del hogar, o sea, eso ya, yo digo, estamos en el 2015, ¿qué me estás preguntando, no? Entonces, claro, con ese tipo de cargas hemos tenido que seguir. Pero yo ya, claro, como que estoy un poco acostumbrada a que se me cuestione este tipo de cosas, y entonces digo lo primero que sale, porque como decía mi abuela, yo siempre tengo la escopeta cargada. Y entonces ahí las dejo un poco patidifusas y me acuesto con todo el jurado y me da igual, la misma. Mis primeras publicaciones surgieron, yo escribía, pero claro, no escribía en los periódicos, a veces mandaba cosas al periódico La Tarde, en aquel momento el periódico La Tarde me publicaba poemas, tal. Pero un día, gracias a Alberto Mar, me dice, mira, estamos buscando la editorial Taiga, que era de Antonio Audo y Pilar Rey,
estaba empezando y estaba buscando gente joven, gente que empezara a escribir para un libro. Y entonces yo tenía yo no sé, una cosa impresionante. Y yo digo, sí, yo tengo ahí poemas. Entonces elegí unos cuantos, la verdad que no tuve demasiado criterio, elegí los que me parecieron, se los di y salió Porque somos de barro, en diciembre del 77. Ese fue mi primer libro publicado. Cuando yo me vi, porque claro, yo hasta ese momento yo escribía, bueno, sí, me ganaba los premios, pero no era tan consciente de la responsabilidad de ser escritor, ¿no? Fui consciente cuando vi el libro impreso. Dije, uy. Entonces ahí en ese momento me planteé, o lo dejas ahora mismo o ya sigues. Digo, lo que no puede, o sea, aquí hay algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidí continuar y arriesgarme. Y entonces, claro, las lecturas aumentaron. Porque ya me empezaron a interesar, ya me empezó a interesar sobre todo algo que desconocía por completo, que era la literatura canaria. Hasta ese momento, todos mis referentes eran de la literatura peninsular, Miguel Hernández, Luis Cernuda, García Lorca, Pablo Neruda, incluso los hispanos, pero no los canarios, ¿no? Tuve la suerte, claro, de conocer a Pedro García Cabrera, que para mí fue ya, su amistad para mí fue fundamental en mi obra, ¿no? Pero ya yo lo leía, claro, cuando yo lo conocía yo la había empezado a leer, ¿no? Me empecé a interesar por todo lo que fuera la literatura canaria, porque claro, yo decía, yo estoy en una isla y lo que yo estoy leyendo es gente del continente, digo, y no, yo creo que la visión tiene que ser diferente, porque yo me sentía distinta, es decir, desde mi posición insular, yo quería reivindicar mi posición insular y a partir de ahí escribir hacia afuera, ¿no? Pero reivindicando esta condición, ¿no? Y en eso fue fundamental Pedro, ¿no? La reivindicación de lo insular fue Pedro y todo lo que rodeaba a Pedro, que fue la gente de Gaceta de Arte, Domingo Pérez Minillo, a quien también conocí. Entonces toda esta gente pues, fue la que casi me encausa a mí por dónde tenía que ir mi poesía. A la hora de publicar el tema de la insularidad es bastante complicado porque casi todo lo que se publica se queda aquí, o sea, no tiene una progresión hacia la península, pero no solo hacia la península, es que las cosas que se publican en Gran Canaria a mí no me llegan, no llegan aquí, si me llegan es porque el autor me lo envía por correo, de vez en cuando llega alguna cosa, pero no siempre, o sea, hay muchas cosas de muchos escritores de Gran Canaria que yo desconozco porque no me llegan aquí y entonces cuando intento conocerlos es porque me los mandan directamente o tengo que pedirlo a través de una librería, el libro concreto. Bueno, entonces claro, ese es uno de los males que tiene, porque sí, se publica, aquí hay editoriales muy valientes además, se publica, pero el problema es un problema de distribución. Es un problema de distribución y de darnos a conocer un poco más fuera, porque incluso yo sé que se distribuye fuera, pero claro, si no, el marketing es fundamental. Entonces, si se queda solo en la distribución, en que un señor te lleva eso a la librería no sé qué de Madrid, pero nada más, o sea, no, yo pienso que también se tiene que hacer una especie de labor de marketing para que sea conocido la gente allí. Bueno, por ejemplo, tenemos un ejemplo perfecto con Panza de Burro y Andrea Abreu, que es una editorial peninsular que la ha promocionado una cosa impresionante y a mí me parece perfecto. O sea, eso se debería hacer a través, no solamente con esa editorial que es peninsular, sino también con las editoriales canarias, que hubiera una promoción. Y yo pienso que es una cuestión de valor, de valorizar lo que tenemos, porque no lo valorizamos, no valoramos lo que tenemos. Nos parece que es una cosa como, oye, de andar por casa, no, aquí hay gente que vale muchísimo escribiendo y que nadie conoce. En la península tú preguntas y, bueno, es que tú preguntas por Rafael Rosarena en la península, por Isa de Vega, no tengo ni idea de quién es. Y Isa de Vega fue finalista del Premio Nadal. O sea, ¿qué pasa? Entonces creo que ahí hay un gran problema. Bueno, la evolución de mi obra a lo largo del tiempo ha tenido muchas etapas. Claro, al principio uno escribe lo que le sale, ¿no? Como dice uno, lo que en ese momento te llega y tu estado de ánimo te impulsa a escribir una serie de cosas a veces muy malas.
a las que tienes que volver para recortar y quitar y poner y tienes que hacer mucho. Y al principio yo escribía así, por impulsos, ¿no? Una cosa, me salían poemas y bueno, después se hacía un libro y sin más. Al principio, por supuesto, lo que me interesaba era el tema amoroso, como a toda la gente joven, pues el tema amoroso, el desamor, pero a medida que yo voy evolucionando personalmente, también va evolucionando mi visión sobre las cosas, ¿no? Y me empiezan a preocupar el paso del tiempo, lo que me rodea, qué es lo que hace de mí lo que yo soy, todas esas circunstancias vitales que me van rodeando, la vida, la muerte, todas esas cosas que son muy tópicas pero que realmente pues te marcan, ¿no? Y también me empieza a interesar la deriva que va tomando el mundo, o sea, no me gusta, no me está gustando, cada vez me está gustando menos y me preocupa mucho y entonces ya como el mundo parece que no tiene proyectos, o sea, a mí me da la impresión de que el mundo está así, a ver lo que sale hoy, ¿no? Entonces yo voy a la contra y entonces yo me planteo proyectos antes de escribir. Entonces llega un tema y digo, bueno, quiero escribir sobre este tema. Entonces, escribir sobre este tema no es ponerme a escribir sobre este tema, es leer sobre ese tema primero, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir sobre, yo qué sé, sobre la locura, tengo que enterarme de qué es la locura y leer libros sobre la locura, no solamente ensayos, sino novelas que han escrito sobre locos, poemas que han escrito locos, todo ese tipo de cosas, las pinturas, todo eso. Entonces, claro, es una cosa que a mí me enriquece mucho porque me está dando mucha información y ya cuando ya yo tengo toda esa información, entonces empiezo a escribir. Pero eso no lo hago solamente en poesía, lo hago también en la novela mucho más, porque en la novela también me interesa el espacio, el tiempo histórico, lo que ocurre, la sociedad, cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces hay un estudio previo siempre de cualquier cosa que vaya yo a iniciar a escribir. Eso no quiere decir que algunas veces me surjan cosas que diga, bueno, pues por ahí, pero siempre hay algo en la cabeza como que me lo estructuro, ¿no? Sí. Hombre, la voz poética lo que hace es dar palabra a lo que tú reflexionas, ¿no? Para mí la poesía siempre es reflexión. Para mí no existe una poesía, a mí la poesía que no me haga reflexionar no me gusta. Es decir, la poesía además, yo siempre quiero plantear preguntas, o sea, porque son preguntas que yo misma me planteo y que no hallo la respuesta. Entonces, claro, yo para hablar sobre algo tengo que pensar mucho sobre ese algo antes de transmitirlo por palabras. Yo creo que la voz es la transmisora de tus reflexiones, no al revés. Yo pienso que, claro, yo de todas maneras, yo no sé a los demás, mi manera de hacer la poesía surge a partir de una reflexión bastante profunda de las cosas. Por ejemplo, cuando yo recuerdo cuando surge el poema, el poemario, para cruzar los puentes, es a partir de una reflexión que me costó un montón de tiempo sobre lo que había sido el siglo XX. Es decir, cuando aparece el siglo XXI en el año 2000, yo dije, vamos a entrar en el siglo XXI. ¿Qué ha sido el siglo XX? Y entonces empiezo a reflexionar sobre todo lo que ha sido las guerras, el hambre, las epidemias, todo eso. Y entonces es a partir de toda esa reflexión cuando me surge la figura de un guerrero persa, que además era un guerrero persa de la época de antes de Cristo. Digo, ¿qué hace este hombre aquí? Pues ese guerrero persa, yo en ese momento sentí que yo era la mano que escribía y que era el guerrero persa que yo había creado con mi reflexión, además un guerrero que te lo podía describir hasta físicamente, ¿no? El que me estaba dictando lo que yo estaba escribiendo, ¿no? Y de hecho había muchas cosas que yo descubrí después de escribir el poema. O sea, después de escribir el poema me dio por ir a una mitología griega y ahí estaba toda esa cosa que yo había descrito, ¿no? Y también una casualidad fue que cuando yo terminé el libro, me dio por contar los versos y tenía exactamente 1000, como el milenio, ¿no? Entonces, son cosas que tú dices, hay algo de misterio en todo esto, ¿no? Hay algo de misterio en la poesía, yo pienso que sí, que la poesía es un misterio porque en el sentido de que como un mismo poema es interpretado completamente diferente por diferentes personas e incluso una misma persona con un estado diferente de ánimo
te interpreta el mismo poema diferente si lo lees en un día o lo lees en otro. Y eso es lo mágico para mí de la poesía. Yo no creo que mi manera de estar en el mundo sea distinta al resto de la gente. Quizás sí mi manera de mirar, ¿no? Pero el mundo es el que es. Yo soy una parte de ese mundo. Yo me considero una parte de esa gente que mira el mundo. Lo que pasa es que mis pretensiones son trascender ese mundo que veo, ¿no? A veces lo consigo, a veces no. A veces es tan duro que no lo puedo trascender, pero al menos sí transmitir esa impotencia por no trascender, no poder trascender esa realidad que no me gusta. Entonces, claro, es una lucha, es una forma de mirar, pero yo creo que incluso hay gente que no escribe y que puede tener esa misma forma de mirar, lo que pasa es que no lo expresa. Yo tengo la ventaja de que lo puedo expresar, y es una ventaja en el sentido de que es el desahogo, es una especie de catarsis, ¿no? No puedo con esto, pero te digo que no puedo. Entonces, eso al fin y al cabo es una manera de decir, bueno, soy igual que tú, no soy distinta, tengo los mismos problemas y no salgo de esos problemas y no puedo salir, no, estoy impotente. Y entonces quizás por eso también la gente se pueda sentir un poco más cercana, porque al fin y al cabo los poetas somos humanos, no somos otra cosa que está ahí por el aire, sino que experimentamos todas las mismas sensaciones que cualquier ser humano igual. Bueno, mis referentes literarios, claro, los referentes literarios de una persona empiezan en la niñez, o sea, ¿cuáles son los referentes que yo tuve en mi niñez? Esos son los auténticos referentes, aunque después te vayas leyendo a otras personas, pero mis referentes eran masculinos. Porque claro, empezando por Bécquer, bueno, estaba Rosalía de Castro como excepción en este caso. Pero claro, en cuestión de poesía me refiero, ¿no? Empezando por Bécquer, García Lorca, Luis Cernuda, entonces claro, Pablo Neruda, todos eran hombres, y todos los clásicos, por supuesto, todos eran hombres, excepto también Teresa de Jesús, ¿no? Entonces claro, cuando yo claro que me di cuenta de esa carencia, porque claro, digo, corto, otro dos hombres, ¿no? Entonces no había una visión diferente, sino, hombre, sí, había visiones diferentes, cada poeta tenía una visión diferente. A mí me gustaba muchísimo Luis Cernuda, porque era una visión, claro, cuando yo lo leía no sabía que este hombre es su calidad de homosexual, me enteré después, porque claro, en ese momento era totalmente prohibido decir, y bueno, era prohibido leer a Luis Cernuda, yo conseguía a Luis Cernuda a través de esas bibliotecas rojas que había tal, pero yo no sabía su condición de homosexualidad. Y me di cuenta que muchos de los sentimientos que él experimentaba, yo los hacía míos, ¿no? Algo que no me pasaba, por ejemplo, con Lorca, y fíjate, y era también de la misma condición, pero a mí la poesía de Lorca, a mí la que realmente me impactó fue Poeta de Nueva York, ¿no? Y Poeta de Nueva York era una poesía dura, muy dura. Entonces, claro, yo tenía todo ese tipo de cosas. Y esos fueron los que realmente me marcaron. Miguel Hernández me marcó perfectamente porque, claro, me hizo... luego ya cuando conozco a los canarios, también eran todos hombres, porque era Pedro García Cabrera, Isabel de Vega, Rafaela Rosarena, todos eran hombres. Pero más adelante ya fui descubriendo una literatura que me decía cosas. A mí, Wisława, esta Szymborska, me parece una poeta maravillosa a la que siempre acudo, son de esas poetas a las que siempre acudo, ¿no? Me gustan después, Canarios me gustó mucho, por ejemplo, cuando conocí a Pino Betancourt, la poesía de Pino Betancourt, una mujer que también estuvo un poco oculta, porque era la mujer de José María Millares, ¿no? Y a mí me parece que es una poeta a reivindicar, ¿no? Entonces, claro, ya empiezas a tomar, pero claro, los referentes realmente que son los que marcan tu juventud y los que empiezan, fueron realmente masculinos. Ahora tenemos la ventaja de que la gente que está empezando puede tener referentes femeninos y eso es muy importante, porque claro, yo a Emily Dickinson, esas las conocí después, porque claro, aquí no había posibilidad de encontrar nada, fue a partir de los 80 y tantos, cuando yo me empecé a través de la librería, además de mi hermano, que tenía una librería, yo me empiezo a meter en el libro, ¡ay, esta es una mujer, Emily Dickinson! Bueno, ya había leído, sí había leído mujeres, pero en narrativa, las hermanas Bronte, claro, es así, pero en poesía no había leído nada, y entonces allí fue cuando yo me empecé a interesar por ese otro mundo diferente, ¿no? Tengo un par de libros ahí en camino,
y de poesía por ahora. Y en eso estoy trabajando mucho. Uno me está haciendo gracia. Bueno, vamos a ver, yo hago libros, ensayos y libros que van a ser publicados. Los libros de ensayo a veces son publicados y a veces no. Entonces estoy haciendo un libro de ensayo que me estoy divirtiendo mucho y que no sé si se irá a publicar o no, me da igual porque entonces es como entre surrealista y disparatado y que se llama No sé si debo. Entonces empieza siempre no sé si debo y luego aparece un verbo. Entonces son como 32 verbos. Entonces no sé si debo querer, no sé si debo escribir, no sé si debo saltar. Entonces el de saltar es un homenaje a Szymborska. No sé si debo saltar sobre el fuego como Wisława, ¿no? Entonces hay un poco todo eso, pero me lo estoy pasando pipa. A mí lo que me gusta, yo que lo paso bien. Si yo no lo pasara bien escribiendo, no escribiría, yo creo.